Bien, respecto al tema de las heroicidades, no estoy diciendo que estemos declinando el compromiso que mantenemos con la ciudadanía en el sentido de arriesgar nuestra integridad física. Eso lo hacemos cada día que salimos a la calle vestidos de azul. Eso va a continuar siendo así. Y vamos a continuar trabajando evidentemente con la misma profesionalidad. Y que cada vez que un Mosso d'Esquadra tenga que arriesgar su integridad física para preservar la integridad física de otro ciudadano, lo continuará haciendo, porque para eso somos policías de Cataluña, lo tenemos clarísimo. A lo que nos veníamos refiriendo es a que las condiciones diarias normalizadas de servicio implicaban un sobreesfuerzo, un plus de profesionalidad que va muchísimo más allá de aquello a lo que estamos obligados como trabajadores públicos, como policías en definitiva. Evidentemente, mantenemos el compromiso de que, por supuesto, arriesgaremos nuestra integridad física antes que poner en peligro la de cualquier ciudadano, de eso que nadie tenga la menor duda, pero nos referimos a la pequeña heroicidad diaria de tirar adelante el servicio con unas condiciones absolutamente, casi diría yo, tercermundistas en cuanto a dotación de material, dotación humana, dotación de vehículos. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Pero, evidentemente, que quede muy claro que siempre habrá una cosa sagrada para todos los Mossos d'Esquadra, que es la seguridad, la integridad física de cualquier otro ciudadano de este país. Y eso lo preservaremos. Los Mossos d'Esquadra creo que no tenemos que demostrar nada a ese respecto. Ya hemos pagado nuestro personal tributo de sangre muchas veces y lo seguiremos haciendo. Si tenemos en cuenta que tenemos una promoción nueva que se incorporó en junio, más la que saldrá este junio, que suma más de 1.300 agentes, desde entonces no se ha comprado ningún vehículo, hemos perdido 400 y tenemos 1.000 y pico agentes más, pues la verdad es que esto solo hace una cosa, que es provocar, y más teniendo en cuenta que incluso el presupuesto en gasolina ha bajado un 40%, esto solo hace que provocar un cambio en el modelo policial en cuanto al patrullaje. Se verán muchos agentes haciendo rondas a pie, se verán controles por narices, porque no habrá otra manera, no tendremos gasolina para mover el coche, y sobre todo menos presencia, porque es que no tendremos vehículos para salir. Esto ya está pasando, O sea, se están dando casos a muchas comisarías y muy importantes de Barcelona y área metropolitana, que hay los coches justos para salir un turno. Es decir, si el turno de mañana está trabajando, el que entra de tarde no tiene vehículos, tiene que esperar que plegue el de mañana. Como suele pasar, pues o hay un accidente, hay alguna actuación, plegan tarde los de mañana. Los de tarde están en comisaría, que no pueden salir. Y pasó en una comisaría que estaban esperando que llegasen los de mañana, que estaban trabajando en una actuación, y salió una urgencia como una violencia doméstica. Llamó una persona diciendo que oigo gritos y están matando a alguien, es lo que parece. Pues los Mossos no tenían ningún vehículo a mano. Se tuvieron que ir al sector de tráfico de al lado, y incluso no discusión, porque estaba claro que tenía que ser un coche, pero es que los de tráfico están absolutamente igual, y también les salió un accidente. O sea, estamos llegando a ese punto, y cuando en algún momento hemos dicho que la seguridad no es que no esté asegurada, porque lo está, pero que en unos márgenes limitadísimos, es por casos como estos. Llegará el momento que habrá un accidente o el vehículo por falta de efectivos o falta de vehículos, o estará muy lejos, o nos costará mucho más llegar, o se están dando este tipo de situaciones. Nosotros no estamos en disposición de decir que las estadísticas se estén falseando. Lo que sí que tenemos muy claro es que de momento no tenemos conocimiento que se haya derogado una instrucción que es del 13 de abril del 2007, donde el anterior director general dejaba entrever por el texto del comunicado interno pues que podría llegar a darse el caso de que hubieran dos tipos de estadísticas en el cuerpo de Mossos, la que se tenía que comunicar y la interna que ellos manejarían, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no afirmamos ni desmentimos nada. Lo que sí que queremos dejar muy claro es que nos resulta curioso, cuanto menos, que año tras año las memorias delincuenciales que efectúa la Fiscalía no coincidan con las del Departamento de Interior. Entonces, lo que hemos pedido al colectivo es que a partir de ahora, en el comunicado, una de las medidas pues sea que precisamente si esto se estuviera produciendo, para que el Departamento de Interior no pueda maquillar las consecuencias que tienen los recortes que van a aplicar en el cuerpo de Mossos d'Esquadra
pues sea una realidad, porque esto va a comportar un aumento de la delincuencia, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, pues para que no caigan en la tentación de maquillar estas encuestas, lo que hemos pedido al colectivo es que sean extremadamente cuidadosos a la hora de tipificar los delitos y a poder ser, pues que se queden con los datos y que nos los pasen a nosotros para estar pendientes de ese tema. No, evidentemente, o sea, están recortando en sanidad, están recortando en educación, están recortando en seguridad, pero en lo que a nosotros respecta, en el tema de la seguridad, quiero dejar muy claro a los responsables del Departamento de Interior y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que aquí los únicos que no hacen recortes son los malos. Entonces, en ese sentido, pues se tendrá que actuar. Y de la manera que lo quieren hacer, no es la mejor manera para establecer un mapa que facilite pues la disminución del mapa delincuencial de este país, todo lo contrario, sino que aumente, ¿no? Entonces, que se lo piensen. Sí, es obvi. Aviam, en castellà. Sí, es una obviedad. El Estado de Derecho tiene unos fundamentos, unos pilares, ¿no? La libertad sindical y la negociación colectiva es uno de estos pilares. Desde el momento en que un gobierno de forma unilateral y sin negociación puede imponer las condiciones de trabajo a un trabajador, se está cargando la negociación colectiva y se está cargando la libertad sindical y por ende también la seguridad jurídica, porque tenemos en nuestras manos la ley que se está tramitando en el Parlamento y deja en suspensión cualquier acuerdo sindical que contravenga la ley. Por tanto, ¿esto qué es? Esto es dictadura.